Ok, estamos grabando ya nuestra clase. Buenos días, estudiantes del primer año de bachillerato. Gusto en saludarlos en esta mañana de jueves 16 de octubre del año 2025. Para dar continuidad a nuestro proceso formativo, hay que continuar con los temas de clase. El primer anuncio ya formal. Este día aperturamos la 11ª unidad. La pequeña tarea que le quede para que ya la tenga adelantada es que por favor vaya trabajando la ambientación, la decoración de la unidad número 11, que lleva por título Conociendo los ecosistemas. Se lo voy a repetir. Hay que trabajar en el cuaderno de clases la ambientación, la decoración de la unidad número 11, denominada Conociendo los ecosistemas. Ya usted sabe cómo se decora, cómo se ambienta, hacer ahí la ilustración referente y todos esos detalles. Vamos a ver a los que han entrado un poquito tarde, les vamos a admitir. Muy bien. Voy a compartir pantalla para presentar el tema de este día. Y al final doy valoraciones finales. Me avisan cuando vean el compartimiento de pantalla, por favor. Gracias. En este momento comparto la presentación. Necesito también algún voluntario o voluntaria que me ayude con la toma de capturas de cada ilustración o slide que se vaya pasando. ¿Quién me va a colaborar con eso? Y luego me las envía al final a mi WhatsApp personal. Julio César. Muchas Julio le gracias, quiere ayudar, Julio. dice. Ahí tenemos la... ¿Perdón? La Jenny habló, la Julio le Jenny quiere Dígame. habló. ayudar. La Jenny habló. Julio le quiere hablar, dice. Bueno, los dos, les agradezco a ambos. Gracias. Ahí tenemos la portada de la clase de este día, la introducción a la unidad número 11, conociendo los ecosistemas. Espero que ya hayan hecho la captura de esta primera lámina. Vamos a continuar avanzando. A ver, ahí tenemos los ecosistemas. De los casi 20 conectados que hay, alguien de manera voluntaria me puede decir qué comprende por ecosistemas. Solo un voluntario. Y si no, lo voy a hacer democráticamente. Su servidor va a preguntar. Yo estoy levantando manita, yo estoy levantando manita. El detalle que no puedo ver porque estoy presentando. ¿Puede hablar entonces? Vaya, pues para mí un ecosistema es el entorno en el que habitan las diferentes especies que habitan en este planeta. Por ejemplo, están los ecosistemas acuáticos, los ecosistemas terrestres, están los montañosos, que los ecosistemas de planicies y todo eso. O sea, es como el lugar al que está adaptado cada especie que habita en este planeta, porque una especie que habite en el ecosistema del agua, no creo que pueda ser capaz de habitar en un ecosistema en el que habita un animal que está en el desierto o en algunas zonas montañosas. Muchas gracias, muy buena definición. Y vamos a retomar el punto medular de César. Son el terrestre, el acuático y en cada uno converge una serie de elementos
vivientes y no vivientes. Muchas gracias, Julio César. William Alberto. William Alberto, responda, por favor. Ajá. Vaya, muy bien. Active la cámara. Ya la tengo Conforme activada. a las dos imágenes que se están presentando, en la primera, ¿se darán los tres tipos de ecosistema, sí o no? ¿Qué? Ah, sí. ¿Por qué? Pues porque tiene animales, plantas, diversidad de vida. Vaya, ¿qué ecosistemas logras identificar o ubicar en la primera imagen? Pues en la primera imagen un ecosistema terrestre, en la segunda imagen un ecosistema acuático. Bueno, pero solo estamos en la primera. En la primera imagen es correcto. Tenemos elementos de un ecosistema terrestre. ¿De qué otro ecosistema hay presente? Acuático también porque hay ranas, hay agua, peces, etcétera. Los patos. También. Ok. Donald. A ver, le pregunto a Miguel Ángel, San Alberto. Miguel Ángel Moreno, en la Hola. primera ilustración se dará lo que es el ecosistema aéreo, ¿sí o no? Miguel Ángel Moreno, estoy mencionando su nombre. Ah, sí. No sé. No está observando la ilustración. No sé, no es una respuesta. Es que como me expulsó y no me sale nada, no escucho lo que dice. ¿Cómo no vas a escuchar lo que digo y me estás respondiendo? Bueno, ay, no, otro que no es bautizado. Vamos a ver, Mirna Mariela, ¿se dará otro tipo de en la primera lana? En el No, solo esos dos están. ¿Segura? Yo les veo. Profe, Bueno, vamos a ampliar más las imágenes por aquellos que tienen profe, problema de visión corta. Dígame, profe, sí se logra distinguir que hay dígame. unos tipos de libélulas, así que sí se da el ecosistema aéreo. Ajá, muy bien, excelente. Entonces significa que en la primera ilustración sí convergen los tres tipos de ecosistema. Ahora vamos a ver el segundo. Y acá le vamos a preguntar vamos a ver de los que están conectados, a Alfredo. ¿Qué tipo de ecosistemas hay en la segunda ilustración? Alfredo. No, no está ni el cuerpo ni el alma, es por gusto. Ezequiel Antonio, ¿qué tipo de ecosistema aparecen en la segunda ilustración? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué tipo de ecosistema aparece en la segunda ilustración? Aparece ecosistema acuático, ecosistema terrestre y ecosistema aéreo. Vaya, ¿Está la muy segunda? bien, gracias Ezequiel. Alex, ¿es correcto lo que dice tu compañero? ¿Cuál? Sí. Sí. Ahí estamos. Alexi, Profe, dígame, yo le puedo responder eso que le preguntó Alex. diga.
Yo Sí, porque pienso Alexis que sí hay en enmudeció la segunda también. imagen porque se ven peces y plantas bajo el agua. Ajá, ok. Pero ¿qué connota la ilustración? Un ecosistema acuático. En su totalidad, porque aunque observemos plantas u otro tipo de vegetación, son puramente y exclusivamente pertenecientes a un ambiente o ecosistema acuático. Gracias, Héctor Antonio. Bueno, Vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos una pequeña definición de lo que es un ecosistema. Se dice que este es un conjunto de componentes vivos, formado por animales y vegetales, e incluimos también al ser humano, y no vivos, el medio físico, el aire, los minerales, el agua, entre otros, que mantienen diversos tipos de relaciones a través de los cuales fluye la energía. ¿Y por qué fluye la energía? En el caso de los seres vivientes, porque se mantienen en constante movimiento realizando una diversidad de actividades. Y quizás una de las actividades más representativas en el caso de los seres vivos es aquellos componentes denominados las cadenas alimenticias. A ver, de todos los conectados, levanten la manita virtual. ¿Cuántos conocen o han escuchado acerca de los diferentes tipos de cadenas alimenticias que existen? Ah, bueno, hay un buen número. Vamos a seguir. También un ecosistema es una comunidad de especies diferentes que interactúan entre sí y con los que los factores químicos y físicos constituyen su ambiente no vivo. Por ejemplo, tenemos esa laguna. En esa laguna se darán los tres tipos de ecosistemas o hará falta alguno o habrá, perdón, la combinación de otros factores o elementos. Jason David. Hola, Jason. Parece que está cortando cabello, ¿verdad? No está presente. Kevin Josué. Sí, profe. Hay una combinación de ecosistema acuático con un ecosistema terrestre porque en el agua se logra ver que hay unas tipos plantas. Ajá, muy bien, excelente, muchas gracias. Ahora vamos a observar los componentes abióticos de un ecosistema, en los cuales influyen los factores físicos y químicos. Siempre que usted se encuentre con los factores, componentes abióticos y bióticos, se refieren a lo siguiente. Bióticos a todo lo que constituye o posee vida, y los abióticos a aquellos que no poseen vida. En los ecosistemas terrestres nos podemos encontrar con factores como la temperatura, la luz, el suelo, entre otros. En los ecosistemas acuáticos nos vamos a encontrar con la luz, la temperatura, los niveles y concentración de salinidad, la sal, y la concentración de los nutrientes que encontramos en estos elementos y los minerales en el agua. Recuérdense que el exceso de minerales es dañino, por eso es recomendable la dosificación adecuada o sugerida, la cantidad de oxígeno disuelto, entre otros factores. Seres vivos de un ecosistema. Todos los seres vivos capaces de reproducirse entre sí y tener descendientes son de la misma especie. Por ejemplo, nosotros, mamá, papá, el novio, la novia, al tener relaciones sexuales, dan lugar u origen a una nueva vida, lo cual es relativo perteneciente a la misma especie de la raza humana. Por ejemplo, un sapo con otro sapo en femenino dan lugar
a renacuajos, que son especies de los mismos sapos, y así sucesivamente. Todos los seres vivos de la misma especie que viven en un ecosistema forman una población. Por ejemplo, las poblaciones de ardillas, que solo hacen destrozos, los búhos, que son animales poco comunes y que representan a la sabiduría, los pinos son ejemplos de poblaciones. ¿Qué tipo de población nos encontramos en el domicilio o en la comunidad en la que ustedes residen? Por ejemplo, Jenny, ¿qué tipo de población hay en el lugar donde tú vives? De animales, por ejemplo. ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Qué tipo de población de animales hay en el lugar donde tú vives? Animales así en específico, podríamos decir que hay aves. Si se consideran los animales, o sea, depende de la pregunta que me está preguntando, como perros y gatos también, gallinas. Algunas personas tienen vacas, caballos, etcétera, bastantes cosas así. Oh, excelente, muchas gracias. Y el conjunto de las distintas poblaciones que no son iguales de seres vivos en un ecosistema, comunidad. Vaya, por ejemplo, acá, la comunidad de los almendros y la de las antedubiges. Todos los seres humanos que viven en esta comunidad sí pertenecen a la misma población de seres humanos, pero es una comunidad distinta, porque no todos son miembros de la misma, que se han enamorado de los mismos primos, de las mismas primas, o que se hayan dado entre familias. Eso ya es otra cuestión, ¿verdad? No hubo esa visión de expander de ir a otros lugares para conocer a otros. Son tíos, son sobrinos, son nietos, abuelos, entre otros detalles, ¿verdad? Ajá, hoy veamos muy bien la imagen. Tenemos 4 ilustraciones. ¿Alguien me puede decir de dónde comienza la cadena alimenticia? ¿De qué elemento? Profe, Dígame. Diga. que lo diga Héctor o lo digo yo. Dígalo usted, luego que participe Héctor. Vaya, a mi parecer, la cadena alimenticia empieza del productor, porque como aquí nos demuestra que el productor es un árbol, porque genera el siguiente es el herbívoro, que come del árbol, no solamente de un árbol, sino que también pueden ser plantas o semillas. Eso puede ser también un productor. Y el herbívoro, entonces, que es una ardilla, va a comer del productor. Y el carnívoro, que es un zorro que aparece aquí, va a comer del herbívoro que ha comido del productor. Y los restos que queden del herbívoro es lo que el carroñero va a comer. En sí, que es el buitre o el cóndor, ¿verdad? El zope. El zope, como se le conoce popularmente, aunque el nombre correcto es, ¿cómo se llama? El cóndor o buitre, que son aves de rapiña o son aves carroñeras que fueron creadas para comerse la mayor parte de materia orgánica en descomposición, que ya no posee vida. Profe, muy buen punto. También cabe acalcar que no solo los zopes, los buitres son animales carroñeros, sino que también hay otros carroñeros tales como las hienas.
que ellas no cazan en sí, sino que solo van por los restos que dejan los otros animales que habitan donde ellas, que serían los leones, pongámosle así. Sí. Ok, aunque sí tienes razón, aunque los más representativos y los que hacen la mejor parte de trabajo son estos animales que ahí se representan. Pero sí, totalmente de acuerdo. Héctor Antonio, ¿qué más podemos agregar? No se me duerma. Ya le dijo ahí Julio todo lo que le iba a decir yo. No, de su opinión, usted piensa diferente. No, lo mismo de Julio. Y ahí en la imagen nos presenta que Qué el barbaridad, árbol Héctor ese es el Antonio no ha productor, va. dormido. Como bien Julio lo decía, el árbol, depende de qué sea, crea un fruto para los diferentes animales. Y como decía Julio, la semilla. Vaya, Héctor Antonio, de alimenticia que se dé en el domicilio donde usted vive. ¿Cómo? Deme o bríndeme un ejemplo de una pequeña cadena alimenticia del lugar donde vos vivís. No sé. Piénselo, le voy a preguntar al final. Vaya. Gracias. Seguimos. Ahí tenemos los niveles tróficos. El primer nivel, así como lo explicaba brevemente Julio César, que es el denominado productores, donde aparecen los fotótrofos, conocidos como fotosintéticos. En este orden se pueden incluir a las plantas superiores y a la fitoplancton. Primero, las plantas superiores como los grandes árboles, más si aquellos son árboles frutales. ¿Y alguien recuerda en dónde aparece esta palabra de fitoplancton? Ezequiel Antonio, que está distraído, preste atención. ¿Cuál era el trabajo o cuál es el trabajo, mejor dicho, de plancton en boga esponja? Es una bacteria que ahí la hacen con un solo ojo muy grande. ¿Cuál es el trabajo de plancton? Aparte de conseguir la receta secreta de la cangreburger. Ahí le di una pista. A ver, ¿quién más se le ocurre una idea? Los planctons. Esos son bacterias pertenecientes al mundo celular, que el trabajo de ellos son los encargados de producir más bacterias que son productoras de qué. Vamos a ver, ¿quién levantó la mano para activar el micrófono? Adelante, hable. Eso es una alga de organismo vegetal que vive flotando en el agua. Es importante porque produce oxígeno y sirve de alimentos para muchos animales acuáticos. Ok, ahí tenemos una de muchas definiciones. Muchas gracias. La niña Hueso es la que habló, ¿verdad? Sí. Sí. Joana, tú eres... Ok, yo pensé que era la niña Mónica. La Mónica se ha perdido, igual que Alfredo y Roberto Carlos. A ver, vamos con el nivel 2, que son los consumidores, conocidos como heterótrofos. Los consumidores propiamente dichos como consumidores primarios, los animales herbívoros, y los consumidores secundarios, los carnívoros. A ver, ¿y el ser humano en cuál de esos dos consumidores se ubica? ¿En el primario o en el secundario? Adelante, Jenny.
Pues yo pienso que en ambos, porque así como somos carnívoros porque comemos carne, también comemos hierbas, o sea, no hierbas de las que se imaginan mis compañeras ahorita, sino que hierbas saludables, ¿verdad? Ok, entiendo. Excelente. Aunque en el caso de Beto, él come hojas de jocote con sal, limón. Él no amaga nada, ¿verdad? Él, todo lo que haya en el camino se lo come, ¿verdad? Pero muy buen ejemplo. Gracias, Jenny. Luego tenemos a los saprófagos. Estos utilizan materia orgánica muerta, como los cadáveres, la materia descompuesta, los excrementos, entre otros. Aquí los que socializan esta área son los gusanos. Y ustedes lo han observado. Cuando encuentran un animal hediondo, muerto, nacido ya de un mes, de 15 días, 3 meses. Y tenemos a los omnívoros, que utilizan más de una fuente de materia orgánica. Y tenemos el nivel 3, los descomponedores. Y aquí aparece el mundo celular, no tan pequeño, pero visible. Tenemos a las bacterias, a los hongos en los ecosistemas terrestres. Y ahí lo hemos mencionado. Y tenemos a las bacterias en ecosistemas acuáticos. Las relaciones tróficas en los ecosistemas. Y ahí tenemos a manera de ejemplos representadas en ilustraciones. Los productores, los consumidores primarios, las cebras, los consumidores secundarios, los leones, los leopardos, los tigres, los consumidores terciarios. Ahí tenemos al gran buitre esperando a ver quién se palma, como se dice vulgarmente, y a los descomponedores bacterianos. Ahí tenemos en fila todos esos malos cristianos que ya se van a comer toda esa carne hedionda o descompuesta. Tipos de ecosistemas. Tenemos los ecosistemas naturales que no han sido modificados por el hombre. Allí están los bosques, las sabanas, las tundras, los desiertos, entre otros. Aparecen también esta nueva tendencia en los ecosistemas humanizados, que son originados por las personas, los prados, las dehesas, las ciudades, entre otros. Los grandes ecosistemas. A ver, ¿qué nombre recibe este gran? Estoy acá. A ver. ¿Cómo se llama? Jóvenes. Beto, ¿cómo se llama este gran ecosistema? O ya te fuiste para Suchitoto. ¿Cuál? Ve, no está en la jugada. Ese es el desierto. Este que el se está apuntando. Él ya le puso un buen nombre, el desierto del Sahara. Vamos a decir que es correcto. ¿Y este segundo, Alberto? Ese es el lago Suchitlán. Bueno, podemos denominar que es un lago. ¿Y este tercero? Ese puede ser que es el río Lempa. Bueno, que no es así Lempa, ¿verdad? ¿Y este? Ese es el Cerro Verde, un bosque. Puede ser, es que se lo comen en chiste, ¿verdad? Sus compadres. Y Alexis y Miguel se oye por ahí. ¿Y este otro? Ese. Este yo creo que es la Isla Conejo. Bueno, puede ser. Ustedes son como la uña y la mugre, inseparables. ¿Quién será la uña y quién será la mugre? Oiga lo que dice. Bueno, gracias, Beto. ¿Puede silenciar su micrófono? Okay. Ah, miren, ahí tenemos a un ave que nos está hablando sobre el bosque templado. ¿Cuáles son las características? Predominan árboles de hoja caduca,
Clima templado con bastantes lluvias, bastante similar a como amaneció ahora en la mañana en este sector. Una biodiversidad alta en los bosques templados, conviven entre otras especies las aves, los roedores, los zorros, los ciervos, los osos, entre otros. Número 2, el bosque lluvioso tropical. Las características: clima cálido y lluvioso, árboles altos con copas frondosas, y hay una gran diversidad de seres vivientes. Número 3, el bosque mediterráneo. Características: veranos calurosos e inviernos templados, árboles de hoja pequeña y perenne, encinas, alcornoques, arbustos, jaras, madroños y plantas aromáticas, romero, lavanda, salvia y una variedad diversa de fauna. Número 4, el desierto. Ahí está Alberto, miren, pidiendo una Coca-Cola en medio del desierto. ¿Cuáles son las características? Al norte voy. Igual ahí va a pasar el desierto de Sonora. Climas secos con días calurosos y noches frías. Vegetación escasa, seres vivos adaptados a la falta de agua. A ver, ¿qué animales son los más representativos en los desiertos? Adelante, Jenny. Pues yo que sepa, los más representativos son los camellos, por decirlo así. ¿Los cuales? Ah, mentiras, no sé. No sé, yo según como he visto en Vamos. algunas cosas, algunos utilizan los camellos. Los camellos ya están adaptados al entorno. Laura Stephanie, ¿qué otros animales convergen en los desiertos? Hola, Laura. No le podría decir muy bien, profe, como estaba. Bueno, no nos completó la idea. Vamos a ver, La Héctor culebra. Antonio. Las serpientes, las culebras, las víboras, todos esos bichos no gratos. La serpiente. Las serpientes, los escorpiones, los alacranes, los cactus. La serpiente. Ya lo mencionaron, muy bien. Y La serpiente. número 5, la sabana. ¿Cuáles son las características? La serpiente. Clima con una estación seca y otra lluviosa. Hierba alta con algunos árboles dispersos. Y grandes herbívoros y sus depredadores. La tundra. ¿Cuáles son las características? Suelo helado casi permanente. Escasez de árboles, tan solo juncos y líquenes. Animales y plantas muy resistentes al frío. Las tundras están en las regiones norte de Alaska, de Canadá y de Rusia. Siete, la taiga. ¿Cuáles son las características? La taiga es el bosque que se desarrolla al sur de la tundra. En ella abundan las coníferas, picea, abetos, alerces y pinos, que son árboles que soportan las condiciones de vida, que pueden ser relativamente frías y extremas, de esas latitudes y altitudes. Número 8, el océano. Se denomina océano a la parte de la superficie terrestre ocupada por el agua marina. Se dice que esta se formó hace unos 4.000 millones de años, cuando la temperatura de la superficie del planeta se enfrió hasta permitir la mayoría del espacio terrestre.
Acciones humanas perjudiciales. Árboles, las plantas y la desaparición y extinción de animales. La deforestación, la tala de árboles, de bosques para pastos, pastos de ganado, cultivos, madera, entre otros. Los vertederos ilegales que producen grave contaminación del suelo y del agua, la desecación de lagunas para la construcción y los cultivos, la explotación de las tierras, la arena y la grava para la construcción. ¿Y cuáles son las acciones humanas beneficiosas? La conservación de los espacios naturales, la de ser parecidos, la protección de animales y vegetales, la prohibición de caza o recolección, el control de vertederos, el reciclaje de plástico, de pilas, aceites, botellas, papel periódico, cajas de cartón, entre otros. Y llegamos al final de la presentación y dejo de compartir la pantalla. Vaya, hoy vamos con la pequeña tarea que le dejé a Héctor Antonio. Mentalmente él ya diseñó una pequeña cadena alimenticia que él ha visto en la comunidad donde él vive. Adelante, Héctor, la palabra es suya. Buenos días. Mire, ve, yo estuve pensando uno, que es el de Buenos días. el maíz, el ratón y el gato. El maíz sería el alimento, el productor. El ratón sería el herbívoro que lo consume. De ahí el gato sería el que se come al ratón. Ok, sí, es aceptable el ejemplo. Gracias, Héctor Antonio. ¿Cuál es la tarea que les queda con esta presentación que les comparto al finalizar la clase? Va a ser muy sencillo, solo va a ser una pequeña acción. Realizar un resumen general, incluyendo las ilustraciones a mano y coloreadas. Únicamente. Esa es la actividad que les quedaría. Vamos a escuchar las valoraciones de la clase. Ya para ir concluyendo, Stephanie Escobar, ¿qué le pareció la clase? Buenos días. Buenos días, pues para mí la clase estuvo bien. Me conecté ya después, no escuché lo primero que estuvo explicando, pero según lo que entendí estuvo hablando sobre los tipos de ecosistema y los, ¿cómo se llama? Las cadenas alimenticias, según entendí yo. Muy bien, Stephanie, muchas gracias. Ezequiel Antonio, las valoraciones de la clase. Me pareció bien la clase ahí, profe. Es el corte que yo, Kevin. ¿Me escuchan ahí? No. Claro y conciso, adelante. Pues tengan todos muy buenos días, pues me interesó bastante la clase porque ahí el profe nos habló un poco sobre los ecosistemas, qué tipos de ecosistemas existen, como el ecosistema terrestre, acuático y aéreo. Gracias, Ezequiel. Héctor Antonio. No, igual me pareció bien, porque nos explicó detalladamente usted cómo funcionan los ecosistemas, las cadenas alimenticias y todo eso. Ok, y termino con el señor presidente Julio César.
Miguel dice. Ya nunca aprendí el micrófono. Bueno, buenos días de nuevo. Pues a mi parecer, la clase de hoy fue bastante interesante. Y, esperen, Ezequiel, apaga el micro. Gracias. Vaya, la clase de hoy estuvo bastante interesante y bastante informativa, ya que aunque no lo notemos, es bastante importante saber cuáles son los tipos de entornos que hay en el planeta, porque así nosotros podemos estudiar la anatomía humana y uno puede saber qué tanto podría sobrevivir en cada uno de los ecosistemas, para así en alguna cuestión que digamos, supongamos uno se encuentra en una cuestión de vida o muerte, uno ya sabe en qué entorno se encuentra y cuánta posibilidad tiene de sobrevivir ahí. Es correcto, muchas gracias. Los anuncios finales, no olviden la ambientación, la decoración de la unidad 11, conociendo los ecosistemas y hacer el resumen general de la presentación que en breves minutos les comparto, incluyendo todas las ilustraciones correspondientes a mano y a color. El día de mañana nos vamos a volver a conectar conforme al horario de clase. Yo les voy a mantener informados en el grupo de WhatsApp y por favor denle continuidad, denle seguimiento al desarrollo y construcción de su proyecto para la Feria de Ciencias Naturales. De hecho, ayer en el grupo por la tarde compartí el flyer de invitación para que ustedes lo puedan compartir en las diversas redes sociales que ustedes tienen disponibles. Pues eso sería todo por el momento. Gracias por la puntualidad, la atención y la responsabilidad. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Pasen buenos días, que Dios les bendiga siempre. Gazú. Amén. Brrr. Puta, tenía apagado el micro.